tenía yo ganas de venir. A mí no se me olvida que cuando libramos unas elecciones europeas en las que todo el mundo decía que no iba a suceder nada, que no se iba a mover nada, que iban a ganar los de siempre, dimos una sorpresa en todo el Estado español, pero aquí duplicamos la media, un 16%. Muchas gracias, Las Palmas de Gran Canaria, porque vosotros sois ejemplo. Y no me cabe ninguna duda que en estas elecciones del 24 de mayo vais a volver a ser ejemplo. Mira cómo se ha puesto el viento, ¿eh? Gracias a la compañera que ha empezado recordando a la mujer asesinada. Muchas gracias, y es un honor que esas cosas se hagan en nuestros actos, y hay que denunciar quienes juegan con estas cosas y creen que hay muertes por las que suspender y muertes por las que no suspender las campañas. Muchas gracias por recordar. Muchas gracias. Muchas gracias a las compañeras y los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañáis y que nos cubrís, y muchas gracias en particular a los valientes que algunas veces nos decís ánimo, cómo me gustaría que no me dijeran qué titulares tengo que poner. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a toda la gente. Gracias a toda la gente que sois Podemos y que no os subís aquí o no estáis en las televisiones y que no se os ve, pero que sois fundamentales. Gracias a los compañeros de seguridad, gracias a los compañeros que han puesto carteles, gracias a los compañeros de redes sociales, gracias a todos los compañeros que están haciendo trabajo para llevar a cabo la campaña de la gente. Hay algunos que van a inundar las calles de cartelitos en las farolas, de vallas publicitarias, de spots muy caros pagados con nuestro dinero. Podemos no tiene nada de eso, pero Podemos sigue llenando las plazas de gente que dice que en este país ha llegado la hora de que las instituciones estén al servicio de la gente. Es con esa fuerza con la que les podemos mirar a la cara y decirles: el 24 de enero va a ganar la gente decente, va a ganar la gente trabajadora. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias de verdad por estar aquí, por acompañarnos y por el ejemplo. A los trabajadores y trabajadoras de Correos, a los trabajadores de Movistar, muchas gracias, porque vosotros no estáis defendiendo solo vuestros puestos de trabajo, porque con cada despido somos todos un poco más pobres. Muchas gracias por defender un país más digno que no deje a nadie atrás. Gracias por vuestro ejemplo. Fuerza, compañeras y compañeros. Es hora ya de que las administraciones públicas estén al servicio de defender el empleo y no de destruirlo y no de precarizarlo. Gracias, fuerza, a ganar. Y es posible que os sorprenda, pero mi mayor agradecimiento, mi agradecimiento más especial a quienes hoy abarrotáis esta plaza y habéis venido sin tener el voto decidido. Muchas gracias a quienes os habéis acercado a esta plaza a ver si era verdad que los de Podemos eran esos demonios que algunos en la televisión dicen. Muchas gracias a los que habéis venido a ver si era verdad que nos comíamos a los niños, a ver si era verdad que queríamos el apocalipsis. Muchas gracias, porque sois vosotras, sois vosotros los que tenéis en vuestra mano la posibilidad de que el día 24 de mayo no esté escrito, de que el día 24 de mayo no se salgan con la suya los de siempre. Muchas gracias, porque estas elecciones son históricas, y son históricas por vosotras y por vosotros. Es nuestra responsabilidad y asumimos la tarea, el trabajo y el inmenso honor de tener la mano tendida, de explicar una y otra vez, de frente a la campaña del miedo de algunos, hacer la campaña de la ilusión, del sentido común, del cambio político y de la democracia. Muchas gracias. Me indicaban que me subiera los micrófonos, espero que todo lo anterior se haya oído. Bueno, ¿y nosotros por qué estamos aquí? ¿Nosotros por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Gentes muy diferentes, gentes que veníamos de votar cosas muy diferentes, que veníamos de tener comportamientos políticos distintos.
Porque estamos indignados, efectivamente, ya está, alguien ya lo ha resumido. Algunos que venían de haber peleado mucho durante mucho tiempo y después haberse ido a casa desilusionados, algunos que nunca conocieron la ilusión por la política, otros que probaron con unos y se desilusionaron, y luego probaron con otros y se sintieron defraudados, y luego probaron con otros y se sintieron traicionados. Y en conjunto resulta que como sociedad dimos un paso atrás. Hartos de mucho tiempo durante el cual la política era un lugar indigno, era un lugar para comportamientos indignos, resulta que decidimos que no, que la gente honesta, que la gente trabajadora, que la gente solidaria, que la gente comprometida con sus iguales, con los que le rodeaban, dábamos un paso atrás de la política. Que la política no era un lugar para gente como nosotros. Y después de mucho tiempo de hacer que la política no fuera un lugar para gente como nosotros, nos dimos cuenta que si no era para gente como nosotros, era para gente como ellos, que convertía las instituciones en un chiringuito y se las regalaba a los privilegiados que les financiaban las campañas electorales. La democracia estriba precisamente en que la política sea un lugar para gente como nosotros, para la gente común, porque si no se hace contra nosotras y contra nosotros. Eso es el espíritu de la democracia, esa es la ilusión que está recorriendo este país, esa es la ilusión que permite decir: este 24 de mayo vosotros tendréis mucho dinero, vosotros tendréis muchos carteles en las farolas, vosotros tendréis muchos amigos privilegiados y nosotros tenemos mucha gente decente, trabajadora y con sentido común, que dice que ha llegado la hora del pueblo, que dice que ha llegado la hora de la ciudadanía. Hemos llegado hasta aquí después de mucho tiempo de desprecio y de soberbia de los que mandan. Hemos llegado hasta aquí después de un tiempo en el que mucha gente tuvo que echarse a la calle para garantizar algunas cosas que nos parecían naturales. Pero ¿cómo después de toda una vida trabajando alguien puede no tener garantizada una pensión? Pero ¿cómo después de toda una vida pagando una casa por mucho más de lo que vale, alguien puede ver que le quitan la casa y que tiene que seguir pagando una deuda? Pero ¿cómo puede ser que cada vez trabajemos más y le echemos más horas y sin embargo cobremos menos? Pero ¿cómo puede ser que no dejen a los mayores jubilarse y no dejen a los jóvenes entrar en el mercado laboral? Y hubo un momento en el que para defender todas estas cosas decidimos que hacía falta dar un paso adelante y empezamos a decir que estas ideas no eran de sentido común, que no eran ideas de izquierdas o de derechas, que eran ideas que compartía toda la gente decente, hubiera votado y creyera lo que creyera. Y nos echamos a la calle a decir que los hospitales no se podían vender. Y nos echamos a la calle a decir que no se podía maltratar a nuestros maestros, porque maltratar a los maestros es maltratar el futuro de las siguientes generaciones. Y nos echamos a la calle a decir que... queríamos quedarnos en nuestro país, trabajando en nuestro país, contribuyendo con nuestro conocimiento, con nuestro esfuerzo, con nuestra voluntad, con nuestra formación al desarrollo de nuestro país y de nuestra gente, que no nos queríamos ir a otras tierras a contribuir al desarrollo de otras tierras, que teníamos ganas de trabajar y de contribuir aquí. Y mucha otra gente no se echó a la calle, pero vio aquellas protestas y dijo: yo a lo mejor no estoy, a lo mejor no me da tiempo porque tengo que trabajar muchas horas, a lo mejor yo no estoy porque todavía no lo tengo muy claro, pero qué razón, qué santa razón tiene toda esa gente que está saliendo a la calle a decir cosas evidentes. Y cuando hicimos eso, quienes mandan, quienes todavía mandan por un tiempito, dijeron... reaccionaron con soberbia y reaccionaron con burla y dijeron: bueno, es que la política es una cosa muy difícil. Es muy fácil protestar, claro, y juntar gente que dice que no. Es muy fácil que os juntéis mucha gente diciendo que no. Ahora, si de verdad queréis cambiar las cosas, ¿os acordáis? Formad una organización política y presentaos a las elecciones. Aquí estamos. Hemos llegado... Sí se puede, sí se puede, sí se puede.
Hemos llegado al final de una etapa. Estamos cerrando un ciclo. Hay un ciclo que se acaba, que se va a acabar seguramente, y hay un ciclo nuevo que se va a abrir. ¿Cuál es la duda? ¿Qué es lo que está en disputa en estas elecciones y en este año tan importante para la historia de todo nuestro país? Lo que está en disputa, lo más importante que se juega en estas elecciones no es qué sigla, qué color o qué líder político que sale en la televisión obtiene nuestro voto. Ojalá fuera tan sencillo como eso. Si fuera tan sencillo como eso, bastaría con coger las mismas políticas que le han vendido nuestro país a los privilegiados y a la señora Merkel, quitarles el color azul y pintarlas de naranja. Ojalá fuera tan sencillo. No estamos ante esa diferencia, no estamos ante ese problema. Estamos ante una cosa mucho más profunda, mucho más importante. Sabemos que se está cerrando una etapa. Lo que tenemos ante nosotros es la decisión de saber si recuperamos la democracia, si construimos un país en el que la gente no le tenga miedo al día a día, o por el contrario, dejamos que haya unos pocos que sigan estando permanentemente por encima de la ley, por encima de las instituciones, por encima de nuestra confianza y por encima del respeto. No son las opciones políticas, es la democracia lo que está en juego el próximo 24 de mayo, es la soberanía popular, es el derecho a vivir en un país digno que no deje a nadie atrás. Y hemos llegado a esta situación. Hay algo tan importante en juego en estas elecciones, no por una elección nuestra. No hemos sido nosotros quienes hemos decidido que en estas elecciones, que en este año tan importante, nos lo jugásemos todo. No. Han sido otros. En nuestro país había un acuerdo de convivencia. La gente sabía cuáles eran sus derechos y cuáles eran sus obligaciones. Hubo un pacto entre las generaciones y nuestros mayores cumplieron ese pacto. Nuestros mayores renunciaron a muchas cosas. Y hubo muchas peleas que dijeron, a lo mejor esta hay que guardarla, pero serán los que vengan detrás de mí los que seguirán avanzando y seguirán construyendo una tierra más justa, con más derechos, con gente más libre, que pueda desarrollar mejor sus capacidades, que no le tenga miedo al día a día, que esté en condiciones de vivir y de asegurar una vida digna para sus familias. Pero ellos cumplieron. Ellos se dejaron la piel, se dejaron el lomo trabajando. Ellos cumplieron con todo lo que estaba escrito. Llegaban a casa a las tantas de la madrugada y se levantaban al alba. Nuestras abuelas cosían por las noches para complementar lo que faltaba de salario para entrar en casa. Juntaban 2 sillas si faltaba una cama. Estiraban el puchero al máximo para que hubiera más gente que pudiera comer de él. Se dejaron literalmente la piel para que sus hijos pudieran estudiar y pudieran tener un futuro un poco menos sacrificado del que tuvieron ellos. Nuestra gente cumplió. Nuestra gente, la mayoría trabajadora, nuestras abuelas y nuestros abuelos, cumplieron con el acuerdo. Nos legaron, nos entregaron valores de honradez, de sacrificio. Votaran lo que votaran, creyeran en lo que creyeran, nos dejaron valores de que había que sacrificarse, que había que ser buena gente, que había que esforzarse, que no que se podía subir pisando al de al lado, que no se podía dejar a nadie atrás, que había que poder mirarle a los ojos a la gente, que había que esforzarse, que había que hacerle frente a las dificultades y si alguna vez nos tropezábamos, volvernos a levantar. Esos son los valores que nos dejaron nuestros mayores y muchos de ellos, después de toda una vida de sacrificio, después de haber cumplido con todo eso, después de habernos dejado esos valores, han tenido que ir a las estaciones de tren, a los puertos y a los aeropuertos a despedir a sus nietos para ver cómo pasaban por delante de ellos mediocres cuyo principal mérito es que tenían en el bolsillo el carné del partido que gobierna, que había convertido las instituciones en un chiringuito para sus familiares. Nuestra gente cumplió, nuestra gente se dejó la piel y cumplió. Son otros los que rompieron el acuerdo, son otros los que rompieron el pacto de convivencia, los que traicionaron reiteradamente una vez y otra vez y otra vez nuestra confianza. Son otros los que en un momento dado se creyeron demasiado importantes como para que las leyes fueran con ellos, como para que las instituciones pudieran controlar qué hacían con el dinero de todos, cómo se financiaban. Son otros los que decidieron llegar al punto de faltarnos al respeto. Decimos muchas veces que vivimos una dura crisis económica y social. Y yo digo, a riesgo de parecer ingenuo, que vivimos también una profunda crisis ética, a la que hemos llegado en un momento que se define de forma muy sencilla. Se define porque los que mandan le han perdido el respeto a la gente.
Los que mandan ya ni siquiera hacen el esfuerzo de intentar aparentar que lo que hacen, lo hacen en favor del interés general, que gobiernan en favor de la gente, que lo que hacen lo hacen por el bien de su gente, de sus ciudadanos, de los ciudadanos que le han votado. Y el momento en el que los que mandan le pierden el respeto a la gente y a su pueblo es el momento en el que empieza la cuenta atrás para que dejen las instituciones, para que den un paso atrás, para que abran paso al cambio político. Han roto también el pacto, han roto también el acuerdo, llegando a un punto en el que las instituciones se han convertido en un nicho para el despilfarro y para la corrupción. La Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Competencia, que por si alguien tiene dudas no es un círculo de Podemos, estimaba en febrero de este año que se nos va aproximadamente un 4,7% del Producto Interior Bruto estatal, que son como 48.000 millones de euros, en sobrecostes en la Administración. ¿Qué significan sobrecostes en la Administración? Sobrecostes en la Administración significa esa práctica tan extendida que por desgracia conocéis también, por la cual una obra pública que vale tanto se le pone un 3% más que se reparte por aquel que la concede o para financiar a tal partido político. Significa decir que no hay dinero y tener que despedir interinos en nuestra sanidad, en nuestra educación y al mismo tiempo engordar los altos cargos señalados a dedo. Significa protagonizar una situación de despilfarro y de saqueo por la cual no solo vivimos la inmoralidad de que en el momento en el que más gente se está sacrificando hay algunos que estén viviendo mejor que nunca. No es solo eso, ojalá fuera solo eso. Vivimos fundamentalmente una inmensa losa que extrae permanentemente cada año miles de millones de euros que podrían estar yendo para el crédito a las pequeñas y medianas empresas, para el fomento del empleo, para el fomento de la investigación en nuestras universidades, para el rescate de los trabajos que verdaderamente son productivos, para la economía real, para que no haya que cortarle la luz a nadie, para que no haya que cortarle el agua a nadie, para que la gente tenga dinero y por tanto pueda consumir. Estamos hablando de una profunda losa que es incompatible con el desarrollo de nuestro país. Estamos hablando también de ese proceso por el cual algunos se han constituido en una trama mafiosa para saquear nuestro país. El otro día lo decía seguramente en un lapsus la señora Cospedal. ¿Os acordáis, verdad, de lo que dijo? La señora Cospedal, que representa un partido político al que en estos últimos días venimos bromeando y hemos dicho que va a haber que cambiarle el nombre. Están bien puestas las siglas de PP, pero significan o deberían significar partido particular. Es un partido en el cual cada vez que sorprenden a alguien, ese alguien pasaba por ahí. Oiga, que era su tesorero. Bueno, pero no tenía mucho que ver con nosotros. Oiga, que es que era su anterior tesorero también. Bueno, pero pasaba por ahí, era un particular. Oiga, que nos hemos enterado que era el otro tesorero también. Bueno, pero tuvo un tiempito en el partido, pero tampoco pintaba tanto. Oiga, que era el señor Rato también, que era su vicepresidente económico, el hombre del milagro económico. No, pero este también era un particular, no tenía mucho que ver en realidad con nosotros. Es un fenómeno por el cual lo hemos visto hace poco con la amnistía fiscal del señor Montoro, en el momento en el que más se apretaba el conjunto de las familias trabajadoras, en el que más se apretaba a los pensionistas, en el que más se apretaba a los profesionales y a las clases medias, en el que más se apretaba a las pequeñas y medianas empresas, se le perdonaban miles de millones de euros a los más privilegiados. El señor Rato y los 705 dirigentes políticos que están siendo investigados por tener el dinero en Suiza, los lunes nos decían que no había dinero para dependencia, para pensiones, para políticas de empleo o para nuestra sanidad, y los martes se llevaban el dinero a Suiza. A eso es a lo que algunos le estaban llamando crisis: apretar por abajo, perdonar deudas por arriba. Sistemáticamente la misma política de las subvenciones a los que más tienen, que no solo eran regalos, que era también dinero que dejábamos de percibir. ¿Sabéis cuánto pagó Rato cuando se decidió a declarar el dinero que sacó de nuestro país para no ser solidario en el momento más duro? Cotizó al 3%. Una barra de pan paga impuestos al 4% en España. Junto con Rato había 705 dirigentes más, en boca del propio ministro de Justicia,
705 importantes dirigentes políticos que en la época más dura, en la que más gente remaba para sacar adelante este país y se partía el lomo, decidieron que ellos eran demasiado importantes para contribuir al desarrollo de nuestro país y que su dinero tenía que estar a buen recaudo en Suiza. Tenemos que decir al respecto dos cosas. Una, el 24 de mayo tenemos que saber la lista de quiénes son esos 705. Ninguno es de Podemos. Ninguno es de Podemos. Dos, somos conscientes de que ha venido una época muy difícil en la que ha habido que remar. Toda nuestra gente ha remado, pero ha habido algunos que no solo no remaban, sino que lo único que hacían era enchufar familiares a la barca. El que no reme tiene que irse. Efectivamente, que hagan las maletas. Alguno yo creo que ya ha comprado maletas extra. Y eso nos ha llevado a una situación de dramático empobrecimiento, en el que hemos tenido que retroceder varias décadas. La OCDE, que tampoco es un círculo de Podemos, ha dicho que desde el año 2008 España ha sido el país en el que más ha crecido la desigualdad. Ha dicho también que el 1% de la población española concentra ya tanta riqueza como el 70% restante. ¿Es que no hay riqueza? ¿Es que no hay dinero en nuestro país? ¿Es que ha faltado? ¿Es que ha disminuido la riqueza? No ha pasado eso. Lo que ha pasado ha sido un masivo proceso de trasvase de riqueza, de quienes generan empleo, de quienes trabajan, de quienes crean, de quienes abren empresas y abren cooperativas, de quienes se levantan cada mañana a las manos de unos pocos que financiaban las campañas electorales de los partidos políticos que después hacían las leyes a su servicio. Cuando hablamos de la caja B del Partido Popular, no estamos hablando de que algunos sean un poco más golfos, o de que haya ovejas negras, o de que haya manzanas podridas. Estamos hablando de un sistema de gobierno que votasen lo que votasen los ciudadanos, se aseguraba que después las obras públicas y las leyes se hacían siempre a su servicio. Por eso después los bancos le perdonan las deudas a los principales partidos políticos, pero jamás se las perdonan a una familia, jamás se las perdonan a un desahuciado, jamás se las perdonan a una pequeña empresa, jamás se las perdonan a los emprendedores, jamás se las perdonan a las clases medias. Se las perdonan a aquellos a los que compran para que después les hagan las leyes a su dictado. Y esta situación, que nos ha ido convirtiendo en una colonia de Alemania, en una periferia dentro de la Unión Europea, ha agravado de forma extrema las condiciones en aquellos territorios que ya vivían en una condición periférica y que ya vivían en una condición semicolonial. Vosotros sabéis muy bien de qué estamos hablando. Vosotros sabéis muy bien lo que es hablar de una caída de un 12% en los salarios de los trabajadores en Canarias. Sabéis muy bien de lo que es hablar de un 32% de paro que sube hasta el 60% en el caso de los jóvenes. Sabéis muy bien de lo que estamos hablando cuando decimos que es la comunidad autónoma que está a la cola de gasto social por habitante. Sabéis muy bien de lo que estamos hablando cuando decimos que 50.000 familias, el 40% de las familias de Canarias, están en una situación de pobreza, al mismo tiempo que hay algunos que se están repartiendo muchísimo dinero por grandes pelotazos inmobiliarios. Y frente a esos decimos, ser canario, querer a los canarios y querer a su tierra no es decirlo muchas veces en campaña electoral y después ir a Madrid a negociar pelotazos inmobiliarios o a negociar enchufes. Es ponerse del lado de la gente, de las familias de Canarias, de los trabajadores de Canarias, de las pequeñas y medianas empresas, de los agricultores, de los emprendedores, de los jubilados, de la mayoría social de esta tierra. Canarias pierde un sexto de su presupuesto cada año en abastecimiento energético, en comprar energía. Y digo yo, hace falta un cálculo muy complicado para ver que con un gobierno patriótico que apostara por una política de desarrollo en el largo plazo, que apostara por un país mejor, que compitiera por arriba y no por abajo, Canarias tiene condiciones inmejorables geográficas, climáticas y medioambientales para abastecerse de energía limpia, de energía barata y de energía competitiva.
Y no tendrá eso que ver con algunos de esos que ahora esconden la patita, pero que intentaron que aquí se pudieran hacer prospecciones petrolíferas, después confían en enchufar a sus familiares en los consejos de administración de las grandes empresas. No tendrá que ver con que los mismos que hablaban de fracking o que dicen que la energía fotovoltaica es inviable, después tienen a los principales presidentes del Partido Socialista o del Partido Popular enchufados en los consejos de administración de las principales empresas energéticas con sueldos de 180.000 o de 200.000 euros al año. No tendrá eso que ver con que hay gente que no está apostando por el desarrollo de su tierra y de sus familias, sino por el desarrollo propio y de sus familias. No tendrá eso que ver con que Alemania tiene más horas y más energía fotovoltaica que España, teniendo condiciones climatológicas mucho más adversas. No tendrá eso que ver con que tenemos muchos jóvenes y muchos pequeños empresarios que se han ido a Inglaterra, a Alemania, a Francia a montar empresas fotovoltaicas que son rentables, a las que llaman la plaga española, porque aquí el oligopolio de las eléctricas, que por cierto nos debe 3.500 millones a todos los españoles, ha sido capaz de comprarse a los sucesivos gobiernos. ¿Al servicio de quién se han hecho las políticas? ¿Se han hecho al servicio de la gente o se han hecho al servicio de los privilegiados? Y algunos las han hecho con carné rojo, con carné azul o con carné de diferentes colores en el bolsillo. Lo importante no son los carnés que se tienen en el bolsillo, son si se ponen las instituciones, la economía y el desarrollo al servicio de la gente, al servicio de los que producen, al servicio de las pymes, de las clases medias, de los trabajadores y de los pensionistas, o se ponen al servicio de esos pocos que se dedican a especular y que luego se llevan el dinero a Suiza. Estos son algunos de los que nos dicen que estamos ya en una situación de recuperación. Les habéis visto en la tele diciendo que hay recuperación, ¿verdad? Nos lo dicen en primer lugar porque donde antes había un empleo de 800 euros, ahora hay 2 empleos de 400 euros. Lo decía de forma magnífica la próxima presidenta de Canarias. Eso no es crear empleo, eso es repartir miseria. Y lo hacen los malos gobernantes que le recetan a los demás políticas que no quieren para ellos mismos. Lo dicen también quienes han escondido las tijeras porque estamos en campaña electoral. Los que llevan 4 años recortando y ahora que se acerca la campaña electoral esconden las tijeras, dicen que ya no van a recortar más, o en el colmo de la desfachatez contratan el triple de personas en las cuadrillas municipales para que pinten los pasos de cebra, para que pinten las farolas o para que siembren flores. No se puede jugar con la necesidad de la gente, no se puede crear empleo de temporada electoral, eso es reírse de la gente. Lo dicen también quienes nos dicen que ya estamos de recuperación, que ya hemos pasado lo peor, y al mismo tiempo corren obedientes a Bruselas o a Berlín a decirle a la señora Merkel, a decirle a la Troika o a decirle al Fondo Monetario Internacional: te prometo que volverá a haber 18.000 millones de recortes si volvemos a ganar nosotros. Y ahí lo decimos muy claro. En primer lugar, la política de recortes ha sido injusta, pero también ha sido ineficaz. Nos ha hecho un país más débil, donde la deuda es más del 100% del Producto Interior Bruto, pesa más y es una losa sobre el desarrollo. Nos ha hecho un país más desigual, donde la gente es más pobre, puede consumir menos y por tanto hay menos empleo y por tanto se recauda menos y por tanto hay que hacer más recortes. Es un círculo vicioso que no ha funcionado. Y acto seguido decimos también: vaya si podemos. Me da que hay algunos que están haciendo las maletas rumbo al mismo sitio donde tienen las cuentas corrientes. Decimos también eso mismo con los que mandaban nos respondían burlones a nosotros. ¿Os acordáis? Si la señora Merkel, si el Fondo Monetario Internacional, si la Troika quieren imponer aquí sus políticas económicas, es muy sencillo: que formen un partido político, que se presenten a las elecciones y que nos la ganen a la gente. Llegamos por tanto a unas elecciones en las que todo el mundo tiene que hablar de cambio.
Los partidos tradicionales, si les veis en los carteles, si les veis en las fotos, si les veis en los vídeos, tienen que gastarse muchísimo dinero para parecer una cosa diferente a lo que son ellos mismos. Tienen que intentar no parecerse a ellos mismos, tienen que intentar vestirse de otra cosa. Así que nos dicen que el cambio, algunos dicen que el cambio es que venga gente más joven y que se vayan los que son más mayores, hace falta ser necio. Algunos nos dicen que el cambio es quitarse la corbata o remangarse las camisas. Yo no sé qué habrá pasado desde mayo del 2014, que de repente a muchos políticos de siempre les ha entrado una especie de fiebre por remangarse las camisas y por parecer diferentes. O desnudarse. Y nosotros decimos que el cambio es una cosa mucho más importante, que el cambio no es cambiar de colores o cambiar de caras, que en el cambio nos estamos jugando que pueda volver a haber soberanía popular y democracia, y que en el cambio nos estamos jugando que pueda haber desarrollo o que siga habiendo subdesarrollo. Y lo decimos muy claro, nos estamos jugando competir por arriba o competir por abajo. No se puede competir por abajo con los países más pobres, en tener salarios más bajos, en tener condiciones de trabajo peores, en tener más precariedad, en ofrecer servicios más baratos, en invertir menos, en ofrecer servicios que van y vienen como las aves de paso. No se puede competir con los países más pobres por abajo. Nosotros solo podemos competir por arriba, porque sabéis lo que pasa cuando se compite por abajo. Cuando se compite por abajo, lo que sucede es que pueden venir 13 millones de turistas y al mismo tiempo tener 50.000 familias en riesgo de exclusión y al mismo tiempo tener un 60% de la juventud en el paro y al mismo tiempo que 9 de cada 10 contratos sean contratos temporales. Eso sucede cuando queremos competir por abajo. Nosotros tenemos que competir por arriba. Y competir por arriba significa decir, claro que tiene sentido que haya un régimen económico y fiscal, pero tiene que supeditarse a las actividades que crean empleo, que crean riqueza y que dejan la riqueza en Canarias y que no se la llevan. Tiene que supeditarse a las actividades que favorecen la producción local, que favorecen que esos hoteles del todo incluido tienen que consumir productos de la tierra, de las pequeñas y medianas empresas, de los productores, de la gente que trabaja aquí. Tienen que supeditarse a las actividades económicas que no crean más precariedad, sino que aseguran puestos de trabajo, que permiten retornar a nuestros jóvenes, a nuestra generación más capacitada. Tienen que supeditarse a garantizar la soberanía energética a la que nosotros ya nos hemos comprometido para hacer de Canarias una tierra puntera en una industrialización verde, de alto valor añadido, de investigación y desarrollo, subiendo el presupuesto de I+D+I al 2% que recomienda la Unión Europea, que para eso también hay que ser europeos, no solo para recortar. Tiene que supeditarse a una política que asegure que el crédito no va para especular ni para pelotazos inmobiliarios, sino para las pequeñas y medianas empresas que son las que crean empleo, que asegura que las pequeñas empresas tienen prioridad a la hora de cobrar antes que los sueldos de los altos cargos, antes que las dietas de los enchufados. Primero, si la deuda es con alguien, es con la gente que produce empleo, que no puede estar esperando un año o dos a que le paguen las grandes administraciones. Tiene que estar supeditada una política que recupere los salarios y que garantice que no hay más despidos en nuestros servicios públicos y que eche para atrás las infames reformas laborales que lo único que han hecho ha sido que sea más barato despedir. Cuando es más barato despedir, lo que sucede es que se despide más. La gente es más pobre, consume menos y como se consume menos se cierran más empresas y como se cierran más empresas recaudamos menos y así vamos en un ciclo descendente, en una espiral que nos condena al subdesarrollo y a la miseria. Hay que recuperar los salarios porque la única economía cierta es la economía de las familias, la de si la gente tiene dinero en el bolsillo con el que puede consumir, porque solo así se crea empleo y se levanta un país. Hemos visto durante demasiadas veces cómo los políticos rescataban a sus amigos cuando se habían comprado unas autopistas que eran de todos, cuando habían dado un pelotazo inmobiliario o cuando habían hundido un banco que era de todos. Les hemos visto muchas veces rescatando a los privilegiados y todavía no les hemos visto, y yo digo que ya es hora de rescatar una pescadería, de rescatar una empresa que está en crisis, de rescatar una peluquería, de rescatar un taxi, de rescatar a las familias que son la economía real. Es hora de hacer una reforma fiscal, no que aumente los impuestos, que ya pagan suficientes impuestos los trabajadores, los pensionistas,
las clases medias, los profesionales, las pequeñas empresas, esos ya pagan suficientes impuestos. ¿Quiénes son los que no pagan impuestos? Aquí, ¿quiénes son los que no pagan impuestos? Pues bien, lo dice la agencia tributaria. El 70%, efectivamente, el 70% del fraude fiscal en España, por el que perdemos el 25% del Producto Interior Bruto, aquí 11.000 millones cada año, pertenece a las grandes empresas, las mismas que reciben subvenciones y regalos. Nuestra gente sí que cumple y sí que paga impuestos. Con respecto a los impuestos lo decimos muy claro. Nosotros no somos de los que decimos en campaña electoral que no hay que subir el IVA y luego se les sube a todos, que es el impuesto más injusto. Nosotros decimos que ya paga suficientes impuestos la mayoría social, las clases medias, los trabajadores y los pensionistas, que quien tiene que empezar a pagar impuestos en este país son los que más tienen. Nos parece perfecto que la gente monte una empresa, incluso que se haga rica, pero la ley tiene que ser igual para todos. Y no es verdad que las empresas se vayan cuando se les hace pagar impuestos, sino porque hay más tejido empresarial en Francia, en Suecia o en Alemania, porque las empresas también van donde se compite por arriba, no donde se compite por abajo. También buscan que haya mejores infraestructuras, que haya un tejido económico más articulado, que haya trabajadores más formados, que haya más competitividad. Y no vamos a ser más competitivos por abajo, tenemos que ser más competitivos por arriba. Yo estoy convencido de que hay muchos ricos que están dispuestos a contribuir para tener un país más digno, que salga adelante sin dejar a nadie atrás. Y para los que no estén contribuidos, tenemos una receta muy simple: mayoría popular, democracia y cumplimiento de la ley, que todo el mundo tiene que ser igual ante la ley. Llegamos a una campaña electoral decisiva y algunos están muy débiles de argumentos y como no tienen argumentos van a intentar sembrar el miedo y van a intentar sembrar la inquietud. Nuestro pueblo ya ha dejado atrás el momento, los años negros en los que los privilegiados le decían a la gente lo que tenía que opinar o lo que tenía que decir. Nuestro pueblo ya ha dejado atrás el miedo y nadie le va a devolver al miedo. Cuando algunos dicen que nosotros le vamos a quitar a la gente las casas, hay que decir que en este país solo le quita las casas a las familias, los bancos que después les hacen que tengan que seguir pagando las deudas. Cuando algunos dicen que si llega un gobierno del cambio se van a ir las grandes empresas, les tenemos que decir que hasta 300.000 millones de euros se han marchado, no por efecto del gobierno del cambio, sino por el estancamiento económico de los malos gobernantes. Cuando algunos dicen que resulta que le vamos a quitar los ahorros a la gente, le tenemos que decir, claro que hay gente que le ha quitado los ahorros a la gente. ¿Sabéis cómo se llaman? Se llaman Rato y se llaman el conjunto de la gentuza que le quitó los ahorros a nuestros preferentistas y a nuestros mayores. Cuando algunos utilizan excusas para hablar de cosas que están muy lejos, les tenemos que decir, vosotros os presentáis a las elecciones en España y en las comunidades autónomas. Si no tenéis recetas para solucionar los problemas y las dificultades y las necesidades de la gente aquí, presentaos a las elecciones en otros países. Es la hora de recuperar la soberanía popular en nuestra tierra, es la hora de recuperar las instituciones. Suficiente mal estamos aquí como para tener que hablar de los problemas de aquí, de las dificultades de aquí, de la gente de aquí, de los sufrimientos, del esfuerzo, de cómo habéis defraudado las ilusiones de tanta gente buena y de tanta gente honesta en nuestro país. Así que lo que tenemos ante nosotros es la tesitura de construir una nueva mayoría. Y algunos con esto nos dicen que nos pongamos etiquetas, que de qué somos, que qué carne tenemos en el bolsillo, que de dónde venimos. Y nosotros no ocultamos, ninguno de nosotros, de dónde venimos, porque estamos profundamente orgullosos de todos los esfuerzos y de todas las luchas de los que vinieron antes de nosotros. Pero decimos, lo importante ya no es de dónde venga cada uno, lo importante es a dónde queramos venir, lo importante es a dónde queramos ir. Bienvenidos una y mil veces, todos los que estáis aquí, todos los que queráis venir, hayáis votado lo que hayáis votado, vengáis de haber votado a la izquierda, de haber votado a la derecha, de haber votado a los que tenían un carnet, de haber votado a los que tenían otro. Porque lo que nos estamos jugando es la democracia y la soberanía popular. Por supuesto, decía el otro día uno del recambio, que el cambio tiene que ser que las personas nacidas del 78 gobiernen. El cambio tiene que ser decirles a nuestros mayores, gracias por haber luchado por un país donde todo el mundo tuviera oportunidades,
hubiera nacido en el barrio y en la tierra que hubiera nacido, donde todo el mundo tuviera derecho a soñar, tuviera un padre con mucho dinero o tuviera un padre con menos dinero. Muchas gracias por haber luchado por eso. Muchas gracias por habernos dejado vuestros valores de honradez. Nos toca a nosotros retomar esas banderas, nos toca a nosotros recuperar esos sueños, nos toca a nosotros construir una nueva mayoría de ciudadanos que comparten el sentido común y la voluntad de vivir en democracia, de vivir sin miedo, de vivir en un país que no dejan de atrás, que es más próspero porque es más equitativo. Eso es lo que está en juego en la campaña electoral del próximo 24, en las elecciones del próximo 24 de mayo. Cuando mucha gente en la calle nos dice muchas gracias porque me habéis devuelto la ilusión, porque estaba en casa desilusionado, porque estaba triste o porque yo nunca tuve ilusión en la política, hay que decirles, es al contrario. Los pueblos soberanos y dignos se dan las gracias a sí mismos. Muchas gracias a todos los que estáis aquí por esta ilusión de la gente decente que mira el 24 de mayo y dice, esta vez os podemos ganar a las grandes maquinarias y a vuestros amigos privilegiados, os puede ganar la gente. Es con esa ilusión con la que podemos ganar, con la que podemos recuperar este ayuntamiento, este cabildo, esta comunidad autónoma y nuestro país en otoño. Es con esa ilusión con la que podemos estar en disposición de decir, salid de aquí con una tarea, queda una semana. Todos y cada uno de los que estáis aquí tenéis que ser mensajeros y contarle a vuestros familiares, a vuestros compañeros de trabajo y a vuestros vecinos que es la hora del sentido común, que los privilegiados van a intentar sembrar mucho miedo, pero que la gente corriente y decente lo que tiene es ilusión por el cambio político, por poner nuestro país en pie, por rescatar a la gente, por devolver a las instituciones la transparencia, la democracia y la rendición de cuentas al servicio de la gente y de la ciudadanía. Es con esa ilusión con la que miramos al 24 de mayo diciendo que vamos a ganar, que vamos a recuperar nuestras comunidades autónomas, que vamos a recuperar nuestro país, que en este país ha llegado ya de una vez la hora de la gente decente, la hora de la ciudadanía, la hora de su pueblo. Adelante, a seguir con la campaña de la ilusión, a seguir con la campaña del sí se puede. Nadie nos va a devolver a la resignación ni a la tristeza. Ha llegado la hora de nuestra gente, ha llegado la hora del cambio político. Adelante, es ahora, sí se puede.